a una patología que ocurre y que constituye una emergencia, que hay que actuar rápidamente, que no puede. Ustedes que las emergencias tienen emergencias y urgencias. Esta es una emergencia, porque los minutos, los segundos cuentan para la oxigenación del sistema nervioso central. En la primera parte vamos a hablar de atragantamiento y asfixia. En la segunda parte de la vía aérea. ¿Qué significa la vía aérea? El atragantamiento finalmente lo que produce es una obstrucción de la vía aérea. La definición de atragantamiento es bien clara. Es una obstrucción accidental de la vía respiratoria alta o media. Porque hay obstrucciones de vía aérea crónica, ¿no es cierto? Hay obstrucciones de vía aérea por otras causas diferentes al atragantamiento. Entonces el atragantamiento se refiere a una obstrucción accidental y generalmente por problemas en la deglución al tratar de ingerir un alimento. Y eso puede llevar al paciente a otro estado que es la asfixia. Entonces se produce generalmente como alimento de consistencia pastosa, chicles, pastillas de goma, etc. Lo que yo he visto es con pizzas. Las pizzas tienen una consistencia tipo chicle, se atragantan y a veces es difícil, incluso cuando llegan a la emergencia, sacar esas pizzas, a veces hay que sacarlas por pedazos. El atragantamiento, repito, obstrucción accidental, problemas generalmente de deglución o de ingerir un alimento sólido. Eso lleva a la asfixia, o sea, cuando ya no pasa aire a los pulmones finalmente por problemas de obstrucción de la vía aérea, ¿cierto? Esa obstrucción puede estar en la garganta o en la tráquea por problemas en la deglución. Repito, esto es atragantamiento que lleva a la asfixia. Pero también la asfixia puede originarse o puede ser motivo, puede verse a otras causas, ¿no es cierto? Por inhalación de tóxicos, por humo o en problemas de ahogamiento. Son causas diferentes. No es atragantamiento, pero puede llevar a la asfixia, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora de asfixia por atragantamiento. Entonces, esta asfixia es causa común de muerte después del atragantamiento por alimento. Común en niños y en ancianos. También puede ocurrir, por supuesto, en adultos. Entonces, no. Al atragantarse el paciente no entra aire y hay una súbita caída de la oxigenación que puede llevar a la muerte en pocos minutos o quedar con secuelas después de 4 minutos. Si no se soluciona el problema, ¿no? Al ser tragado el alimento de forma inadecuada o por un mal reflejo deglutorio, ¿no? La deglución tiene un proceso, ¿no es cierto? Por anatomía. ¿Ustedes ya han llevado anatomía? No. Bueno, por anatomía ahí van a ver que el alimento pasa al esófago, ¿no es cierto? Y el aire pasa a los pulmones, a los bronquios. Para que un alimento pase al esófago, tiene que cerrarse la vía aérea, tiene que cerrarse la glotis. ¿Por quién es cerrada la glotis? Por la epiglotis, ¿cierto? La epiglotis cierra toda la vía aérea para que permita el paso del alimento, como vamos a ver ahorita. Aquí, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Los mecanismos de obstrucción de la vía aérea, por problemas anatómicos. Tienen que fijar, por favor, el concepto de examen, preguntas de examen, y sobre todo para el manejo en emergencias en la vida diaria. La lengua es la causa principal de obstrucción de la vía aérea. Todos los dispositivos médicos que se han fabricado tienen en cuenta la anatomía de la lengua. Por eso se han creado los benditos tubos de Mayo, orofaringo, nasofaringo, por el problema de la lengua. La persona cuando está inconsciente, ¿no es cierto? Y con la boca arriba, está inconsciente, se vuelve flácido, ¿no es cierto? El paciente se vuelve flácido. Al volverse flácido, la lengua se vuelve flácida y cae hacia atrás y obstruye la lengua.
Es como lo que sucede cuando una persona va manejando un auto, se duerme, se relaja, el pie que ve en el pedal del acelerador, al relajarse, se estira el pie y acelera más. Eso es lo que ocurre en el que se duerme, ¿no? El segundo se duerme, igual sucede con el niño, se relaja y cae hacia abajo. Entonces, un problema anatómico es lo que ocasiona la lengua. Otro problema de obstrucción de vía aérea es la epiglotis, ¿no? Por ejemplo, una laringitis, espasmo laríngeo, por aspiración de humo, por el mismo atragantamiento puede producirse espasmo del epiglotis. También inflamación de otros tejidos, ¿no? De las amígdalas, de los bronquios, bronquitis, broncoespasmo, laringoespasmo, espasmo de las cuerdas vocales. Laringe es igual en anatomía y para efectos prácticos de manejo de vía aérea, laringe es epiglotis y glotis, cuerdas vocales. Y acá viene ya la parte que corresponde al atragantamiento, ¿no? Obstrucciones mecánicas, fragmentos de comida, una serie de alimentos, flema, incluso tacos de flema, pueden obstruir la vía aérea. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros con el paciente dónde está el problema. Si es un atragantamiento o si es una obstrucción del resto de la vía aérea. Porque si no sabemos dónde está el problema, no van a empeorar las cosas. Estamos lucrando con... Este es el signo universal de atragantamiento. Un paciente que se está atragantando es lo primero que hace, se lleva las manos al cuello. Quisiera sacarse el cuello. Es el signo universal. Así van a ver un paciente con atragantamiento. Cuando todavía, al inicio, cuando todavía no tiene fuerza. Así van a encontrar al paciente. Al inicio es una obstrucción parcial. Al inicio el paciente se lleva las manos al cuello, empieza a toser, empiezan a toser fuerte, se escuchan ruidos en los bronquios o al oído, se escuchan sonidos en el pecho, ronquidos, silbidos, tridores, etcétera, etcétera. Se puede empezar a poner cianótico, comienza a respirar forzadamente, tiene dificultad respiratoria. La víctima se agarra a la garganta con una o dos manos. Se empiezan a producirse retracciones en las costillas, en los espacios intercostales. Se hunden las costillas, como se dice. Ese es el inicio, la obstrucción parcial de la vía aérea. Pero cuando el paciente empeora, ya ves, y empieza a producir una obstrucción completa, ya el paciente empieza a tener problemas de inconsciencia, se pone somnoliento o se marea, ya no tose, no tiene fuerza para toser, y al final ya no respira, puede tener problemas para hablar. Al inicio, cuando hay atragantamiento, se queja el paciente, llama desesperado, con señas, ¿no? Hace señas que se lleva la mano al cuello. Al final hay ausencia de movimiento torácico, ya no mueve el tórax, puede haber cianosis. Empieza a utilizar los músculos respiratorios accesorios. Los músculos respiratorios normales son los músculos del tórax, ¿no es cierto? Pectorales, los intercostales. Pero ya empieza a utilizar los músculos del cuello, ¿no es cierto? Esos son los músculos respiratorios accesorios. Las fosas nasales se ensanchan, el aleteo nasal, los músculos del cuello. Hasta la cara, ¿no? ¿De dónde el paciente quisiera sacar fuerza de cualquier músculo? Hasta que ya no responde y puede resultar en inconsciencia. Entonces, en el atragantamiento, la maniobra clásica recomendada, está en todos los protocolos desde el 1900, inicio de 1900 hasta la actualidad, no pierde vigencia la maniobra de Henle para resolver el problema de atragantamiento. Esta maniobra consiste en hacer una compresión en el abdomen, o sea, hacer fuerza en el abdomen. ¿Pero en qué parte del abdomen? En el epigastrio, o sea, en la boca del estómago. Ahí se hace la maniobra, la compresión brusca, fuerte, para desobstruir el conducto respiratorio. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento.
Entonces la maniobra de Henry está dirigida a permeabilizar la vía aérea, a desobstruir la vía aérea superior, que es en caso de atragantamiento por alimento, por ejemplo. Entonces, es importante hacer el diagnóstico de atragantamiento, ¿no es cierto? No vamos a aplicar maniobra de Henry en un caso que no hay atragantamiento, ¿no es cierto? Claro, todos esos signos que hemos visto son los signos de atragantamiento, que van a empeorar las cosas. Ahora, al inicio, cuando el paciente empieza a atragantarse, generalmente es el paciente que comienza a toser y se para. Son pacientes que están sentados y se atragantan y se paran desesperados. Y si empieza a toser, el paciente empieza a toser, ahí no le va a hacer maniobra de Henry, al contrario hay que estimularle a la tos. Y no se va a dejar tampoco hacer una maniobra difícil, a ver, para mí quisiera espacio, comienza a moverse, porque la tos fuerte puede hacer que elimine el alimento. Incluso la maniobra de Heimlich tiene como uno de los objetivos es estimular la tos, lograr una tos. Y la tos, si usted revisa el reflejo de la tos consiste en producir una presión intratorácica positiva para eliminar un objeto, ¿no es cierto? Cuando nosotros inspiramos, doctor, escuche, está distrayendo bastante usted. Les hago recordar, y revisen, ¿no? Están las estadísticas. En San Marcos, en los primeros ciclos, primero y segundo ciclo se ganan al 80%. Y hay trabajo de investigación. Y la principal causa es por la falta de concentración de los alumnos en las clases teóricas, en las clases prácticas y en su casa cuando están estudiando. La falta de concentración, así es. Entonces pierden los días, pierden horas en cada día, no se concentran en las preguntas, en las clases, en lo que estudian, y al final les ganó el tiempo. Se van a los exámenes leyendo ni el 50%. Está estudiado a veces, así de. Entonces es lamentable ver cómo gente en las prácticas todavía da mal examen, en estos cuestionarios que tomamos, y en sus prácticas están mirando para allá, riendo. Es lamentable, es increíble. Entonces concéntrese, porque aquí salen las preguntas, es bien sensible, y aquí salen las preguntas para ese cuestionario y para el examen escrito, y eso es en todos los cursos. Entonces el alumno mosca, como se dice, es el que está tratando de adivinar qué va a preguntar el paciente, el profesor en los exámenes, de dónde van a salir las preguntas. De eso se trata, y para eso hay que tener una concentración nada más. Entonces, la maniobra de Heimlich consiste, repito, en hacer una compresión por encima del ombligo, o sea, en el epigastrio, en la boca, el estómago, debajo del esternón, entre los espacios subcostales. Tiene que ser al centro, no puede irse a la derecha ni a la izquierda, porque si se van a la derecha van a lesionar el hígado, pueden rasgar el hígado con la costilla, o pueden lacerar el vaso con la costilla. Entonces tiene que ser en el centro, en la boca del estómago, ¿no? Con el puño, con el pulgar específicamente, con el pulgar encima del ombligo, ¿no? o debajo del esternón. Entonces con el puño y con la otra mano, ahorita vamos a ver, con la otra mano se fija la mano derecha y se da fuerza, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro. Miren, pregunta del examen, hacia arriba y hacia adentro, con el puño. Se continúa con esas compresiones unas 5 veces en el momento, y se puede repetir por 4 veces. La maniobra de Heimlich, hacia adelante, reclinarlo hacia adelante, y efectuar 5 compresiones, lo que les había dicho, hacia adentro y hacia arriba. ¿Para qué? Para aumentar la presión intratorácica, o sea, para volver la presión dentro del tórax positiva y estimular una tos. Cuando nosotros inspiramos, acuérdense, cuando nosotros tomamos aire del ambiente, el ambiente tiene presión positiva, ¿no es cierto? Cuando nosotros, ¿no es cierto? Adentro es negativo y por eso ingresa el gas. Es ley de gases, ¿no es cierto? El gas de afuera hacia adentro. Entonces afuera es positivo,
cuando nosotros tosemos es al contrario, generamos una presión positiva dentro del tórax para que logre salir hacia un lugar de presión negativa. Entonces la maniobra de Heimlich está orientada a aumentar la presión intratorácica para producir una tos artificial. La presión no se debe lateralizar porque puede traer complicaciones, debe ser al centro. Esto lo van a hacer en su práctica. Esa es la posición, ¿no es cierto? En un paciente que puedan ustedes colocarlo de pie, ¿no es cierto? La mano derecha va en la boca del estómago, en el epigastrio. Anatómicamente se llama epigastrio. Con el pulgar hacia adentro del paciente y hacia arriba, ¿no es cierto? Esa es la posición. Y con la mano izquierda aprisiona la mano derecha y aumenta la fuerza de la compresión. ¿No es cierto? Con la mano derecha en el epigastrio, con el pulgar adelante, ¿no? hacia la pared del abdomen. Con la mano izquierda ayudan a provocar o a producir más fuerza hacia adentro y hacia arriba, ¿no es cierto? Esa es la posición adecuada. Esta es la posición, ¿no es cierto? Depende, si es un zurdo puede poner la mano izquierda en primer lugar, ¿no? Esa es la posición. La idea es eliminar que el paciente con esa compresión elimine el objeto. Ahora, si la paciente no consigue estar de pie, ¿cierto? Pueden sentarlo, ¿no? O pueden acostarlo también, ¿no es cierto? Pueden acostarlo, ¿no es cierto? Un paciente puede dar boca a boca y otro paciente realiza una compresión torácica. Esta maniobra es acostada, la de Heimlich acostada, es una variante. En un paciente inconsciente que no lo pueden sostener, o es un paciente con sobrepeso, no lo pueden sostener, lo acuestan y le dan maniobras de reanimación, que puede ser al corazón como un masaje cardíaco, pero la idea en este caso es la presión, aumentar la presión torácica, una compresión torácica y eliminar el objeto. Ahora, si uno de ustedes es el que se atraganta, o sea, la misma persona se puede hacer compresión abdominal, ¿no? Puede hacerse, si uno puede hacerse, uno mismo puede hacerse la maniobra de Heimlich, ¿no? Con los puños y tratar de expectorar y toser. Y si no puedes hacerlo incluso en una silla, ¿no? En el respaldar de una silla, en esa posición. En esa posición, la idea es comprimir el epigastrio, ¿no? Hacia adentro y hacia arriba para expulsar el alimento, ¿no? En caso de un niño, ¿no? En caso de un niño pueden hacerlo con una sola mano. Pueden hacerlo con una sola mano. Pueden hacerlo con una sola mano. En niños menores de 1 año es otra la posición, ¿no? Esta, ¿no? Agarran al niño, lo sostienen en el brazo, en el antebrazo, en el muslo y le dan palmadas en el tórax, en la espalda, en esa posición para tratar de que elimine el objeto que está atragantando el niño. Entonces estamos viendo algunas variantes de Heimlich, ¿no? En adultos, el paciente que está consciente, o está inconsciente de acostado, en niños de 5 años o más, o en lactantes, ¿no? En este caso, ¿no? También hay personas obesas, difícil hacer descompresión o maniobra de Heimlich, ¿no? A las embarazadas también, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una compresión abdominal. Entonces ahí también variantes de Heimlich, ¿no? Por ejemplo, en las gestantes, en lugar de comprimir el abdomen, lo que se comprime es el tórax, ¿no? La referencia es el esternón, ¿no? Siguiendo a la altura de los pezones, ¿no? A esa altura se hace la compresión siempre hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Miren,
es la orientación de esta compresión, ¿no? Pues, tendiendo hacia arriba, ¿no? Para poder expulsar el alimento, producir tos y expulsar el alimento. Es importante para entender también y comprender mejor el concepto y la forma de solucionar el problema de atragantamiento, la anatomía. Hay que entender la anatomía. O sea, atragantamiento está entre la patología de obstrucción de vía aérea. Entonces tenemos que entender todo lo que significa vía aérea. ¿Qué significa obstrucción de vía aérea? Hay que entender la anatomía, ¿no es cierto? La vía aérea va desde la nariz, boca, faringe hasta laringe. Esa es vía aérea superior, ¿no es cierto? Hasta aquí. O sea, nariz, boca, faringe y laringe. Laringe es epiglotis y glotis, ¿no es cierto? Esa es vía aérea superior, ¿no es cierto? Entonces cualquier cosa, cualquier objeto o cualquier estructura anatómica puede obstruir la vía aérea superior, ¿no es cierto? Y lo que más frecuentemente obstruye la vía aérea superior es la lengua. Tan importante es la obstrucción de la vía aérea que se han creado una serie de dispositivos para manejar esta estructura, esta lengua, porque es la que más obstruye. Miren, el paciente o entra aire por la nariz o entra aire por la boca, ¿no es cierto? Entonces si esta lengua se tira hacia atrás, si está acostado el paciente, se tira hacia atrás, ya no pasa aire por aquí, pues. Normalmente pasa así a la glotis, ¿no? Entonces, obstruye aquí, ¿cierto? Entonces, ahí se han creado una serie de dispositivos médicos. La vía aérea, ¿no? Involucra nariz, boca, faringe, laringe. Ahí está mejor todavía. Bien, la nariz puede ser obstruida por sangre, por moco, ¿no es cierto? Acá en la boca puede haber alguna obstrucción, generalmente por la lengua, puede ser también por la prótesis dental, ¿cierto? O puede ser por alimentos, objetos extraños, ¿no? Flema, se aspiró, vomitó, alimentos, ¿cierto? Que todo eso obstruye el pasaje, que debe estar libre, ¿no es cierto? Lo que les mencioné hace un momento, ¿no es cierto? El mecanismo, pasa el alimento por la boca y va hacia el esófago, ¿no es cierto? Va hacia el esófago. Al pasar el alimento hacia el esófago se cierra, la glotis cierra, la epiglotis cierra esta área para que no pase alimento y se aspire pues la vía aérea. Ese mecanismo es fundamental. Y algunos pacientes en estado neurológico, así como la lengua se relaja y obstruye, se va hacia abajo, la laringe no funciona bien, no tiene buen reflejo de oxígeno, buen reflejo laríngeo, entonces vomita y pasa alimento al bronquio, se aspiró, neumonía aspirativa. O obstrucción de la vía aérea de la tráquea, bronquio, ¿no? Por algún alimento, o por cuerpo extraño, o sustancia extraña, o por flema. La nariz ya se saben las funciones, ¿no? Es un conducto de paso de la vía aérea, de paso del aire, paso del oxígeno, calienta el aire que pasa, lo modifica, y las funciones que tiene de olfacción y fonación, ¿no? La faringe es un espacio, es un área, una zona, ¿no? Que está al fondo, ¿no es cierto? Lo que vemos al fondo cuando abre la boca con el bajaleo, el fondo es la faringe, es un área, un espacio, no es en realidad una estructura sólida como una epiglotis, no, es un área, una zona de paso. La laringe es igual a epiglotis y cuerdas vocales. Esa laringe, esa epiglotis tiene la función de cerrar como una compuerta, ¿no? Como una compuerta, como una tapa de una olla, cierra toda la vía aérea, cierra la glotis, cierra, digamos, la entrada de la tráquea, la cuerda vocal, para que pase el alimento al esófago. Y cuando respiramos y tomamos aire e inspiramos, se abre, se levanta esa glotis, ¿no? Y abre la puerta, digamos, ¿no? Entonces, el manejo de la vía aérea, toda esa vía aérea que se puede obstruir por cualquiera de los mecanismos que hemos visto o causas que hemos visto,
El objetivo para desobstruir eso se llama manejo de la vía aérea. El objetivo es proporcionar una ventilación y oxigenación adecuada a los órganos vitales, al corazón, pulmones y cerebro. Entonces es clave identificar el problema. O sea, es clave identificar dónde está el problema, dónde está la obstrucción. Eso es elemental, toda la vida lo van a ver. O sea, ¿dónde está el problema acá? ¿Está en la lengua? ¿Está en la prótesis, en la cavidad oral? ¿Está en el epiglotis? Hay un taco de flema o un alimento que se ha metido al bronquio, a la tráquea, o una moneda, o qué sé yo, o se aspiró con un alimento, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? Nosotros tenemos que identificarlo. Entonces, sabemos que hay una vía aérea bloqueada, ¿no es cierto? El paciente comienza a desoxigenar, a desaturar, a ponerse cianótico, etcétera, etcétera. Entonces, la primera maniobra, la más elemental para desobstruir la vía aérea por la lengua, es la maniobra de levantar el mentón, ¿no es cierto? Esa es la maniobra más elemental, la más importante. Ustedes la tienen que utilizar cuando están trasladando de donde sea, del lugar del accidente a un lugar ya de referencia, a una emergencia, etc. Tienen que llevarlo en esta posición. Tienen que elevarle el mentón con la mano derecha y con la otra mano sostienen la cabeza con la frente, ¿no? Entonces, de este lado, así deben llevarlo al paciente. Si no tienen nada, si no tienen un bambú, si no tienen un tubo de mayo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la posición, levantar el mentón, levantar el mentón. Y ustedes de esa forma también lo van trasladando al paciente y van mirando si está respirando. O sea, ¿cómo miran si está respirando? Viendo los movimientos, miran tangencialmente, miran si levanta el tórax, se está respirando. A la vez, al agacharse miran si levanta el tórax y a la vez están escuchando por el oído si hay algunos sonidos, si está roncando, si respira, mejor dicho. ¿Cierto? Pero a veces el paciente, esta maniobra no es suficiente, no abre la boca, está cerrada la boca, está contraído, rígido. Entonces esta es una maniobra para permeabilizar la vía aérea también. Con esto la lengua pasa hacia el fondo. Con esta maniobra de levantar el mentón, la lengua se va hacia el fondo, ya no obstruye, se va hacia la base, ya no obstruye. O sea, hacia acá se va la lengua aquí se va hacia acá, ¿no? Y acá esta maniobra sirve también para permeabilizar, que no obstruye la lengua, pero también para abrir la boca. Necesitamos del paciente que abra la boca para una serie de procedimientos, para trasladarlo, para ponerle un tubo de mayo, un tubo orotraqueal. Esta es la posición. Acá está frontal y acá está lateral, ¿no es cierto? Con las dos manos, con los dedos de ambas manos, fijan bien las maxilares y con los dos dedos, ¿no?, abren la boca del maxilar inferior, del mentón. Con los dos dedos se utilizan para levantar el mentón y abrir la boca. Lo que queremos es aperturar la boca ahí. Acá lo que había mencionado, ¿no? Levantar el mentón y la otra posición, ¿no? En el caso del niño es más sencillo, basta muchas veces con levantar el mentón con una mano para permeabilizar la vía. Estamos hablando de la lengua. Una vez que ya el paciente lo llevan o lo han ubicado en un lugar adecuado, en una emergencia, etcétera, ya se le puede aplicar ventilación o respiración con un bambú, ¿no? Este es un bambú que tiene una máscara, ¿no es cierto? Este es un dispositivo para el manejo de la vía aérea, ¿no es cierto? Es para apoyarlo oxigenatoriamente y ventilatoriamente. Pero para colocar este tubo, esta bolsa, perdón, este ambú, para colocar este ambú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes comienzan a dar con este ambú y con la máscara? Comienzan a darle oxígeno, aire. La lengua no va a dejarlos. A pesar que ella está ventilando, está levantando, ¿no es cierto? Con su mano derecha, miren cómo es. Esta persona con su mano derecha, si se dan cuenta, está levantando el mentón, ¿no es cierto?
y además está fijando la máscara. Entonces, si es una persona que tiene facilidad, ya tiene experiencia, lo hace sencillo, lo puede hacer. El que tiene práctica lo hace. O sea, tiene la fuerza, digamos, la maniobra suficiente para levantar bien el cuello, ¿no? Levantar el mentón, colocar la máscara y con la mano izquierda dar con ambú. ¿No es cierto? Pero si no tiene un tubo de mayo, si ella tuviera un tubo de mayo, si ella tuviera un tubo de mayo, un tubo orofaríngeo, como vamos a ver, ya no necesita estar levantando el mentón, porque ese tubo de mayo le va a bajar la lengua y le va a permitir dar ventilación con ambos. Para eso hay dispositivos orofaringios y nasofaringios. Miren, entonces este es el famoso tubo de mayo, el tubo orofaringio. Los dos, todos estos son tubos de mayo orofaringio. Este es el más actualizado, digamos, el más moderno. Estos son antiguos. Todos son tubos de mayo, de diferentes tamaños, de niños, adultos. Si ustedes ven estos tubos de mayo antiguos, tienen unos bordes afilados. A veces producen erosiones en la boca, lesiones en la boca. En cambio estos son rombos, pero son lo mismo. ¿No es cierto? Este es un tubo orofaringio. Estos son el Geder y el Bergman. Estos son más antiguos. ¿Ya? Entonces, estos, estamos hablando de tubos orofaringios, ¿no? O cánulas orofaringias. Así debe quedar al final. Miren, aquí está la lengua, esto que está aquí es la lengua. Entonces, este tubo de mayo, que ha sido colocado aquí, ¿no es cierto?, le mantiene a la lengua hacia acá. Y queda permeable este espacio que ven aquí ustedes, permite que entre ahí, con ese ambú. ¿No es cierto? De eso se trata para eso sirve el tubo orofaringio, para desplazar la lengua hacia acá y pueda quedar permeable esta vía para que entre aire y oxígeno. Estos son los tubos de mayo, los tubos orofaringios de diferentes tamaños. ¿Qué tamaño escogemos? Porque si no escogen el tamaño adecuado, empeora. Si ustedes le ponen a una persona de cabeza grande, cara grande, le ponen un tubo pequeño, ese le va a quedar, no va a cubrir toda la lengua y va a obstruir, va a empeorar la situación. O si es un anciano que ya su cara es pequeña, o un niño y le colocan un tubo grande, este tubo va a quedar fuera, pues va a quedar un sobrante afuera, la mitad va a quedar afuera y no permite bolsear, colocar la máscara con ambú. Entonces tienen que conseguir un tubo. Cuando ustedes piden a la enfermera o a la técnica, pásame un tubo de mayo, ya ella sabe, ya tiene que. O a veces te preguntan, si es adulto, tiene un tubo 8, dice, un 7 dame, ya calculé, pero debería ser la enfermera y la técnica la que debe saber qué tubo colocar. ¿No es cierto? Porque es la que va a traer, estoy bolseando, pásame un tubo de mayo, tiene que traer el adecuado. Si trae un pequeño que no es adecuado, se lo tira por ahí por el suelo. No, pues va a empeorar la cosa. Son segundos, minutos que están perdiendo. Mal ventilado. Disculpen. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cuál es el tamaño adecuado? Rápidamente uno mentalmente, desde la oreja hacia la comisura del labio, de los labios, de la boca. Ese es el tamaño, que llegue de aquí a ahí. Y ustedes pueden agarrar un tubo, lo miden, porque en el set hay varios tubos de diferentes tamaños. Entonces ustedes agarran uno, calcula malla de qué, ese es el tubo orofaringio. ¿Cómo se introduce el tubo orofaringio? Pregunta de examen. ¿Cómo se introduce el tubo orofaringio? Miren, el tubo orofaringio aquí ya está colocado, ¿no es cierto? Este es el tubo orofaringio. Sigue la concavidad o convexidad de la lengua, ¿no es cierto? La lengua es convexa. Sigue esa forma, esa curvatura, ¿no es cierto? Tiene esa curvatura porque va a adaptarse a la lengua. Pero cuando se introduce, no se introduce en esa forma, con esa curvatura. Es a la inversa. Tiene que ser con la curvatura, con la concavidad hacia arriba. Miren, así entra. Al final queda así, ¿no es cierto? Así. Pero ingresa así, hacia arriba. Y cuando ya topa en la faringe, ahí lo rotan 180 grados para que quede en esta posición.
¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el tubo orofaríngeo tiene que ingresar hacia arriba y luego se rota y queda hacia abajo? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren introducirlo así como está ahí, la lengua, la parte delantera de la lengua va a obstruir, no les va a permitir. No ingrese el tubo, por demás que hagan fuerza. No va a permitirle la lengua. Entonces, aquí está bombado por la lengua, ¿no es cierto? Pero acá nosotros tenemos nuestro paladar es curvo, ¿no es cierto? El que está hacia arriba es curvo, pues. Por eso tiene que ingresar, esa es la explicación, tiene que ingresar el tubo hacia arriba, hacia la concavidad de ese paladar. Entonces empuja, cuando ya está en el paladar blando, ahí rotan y empujan el tubo. Y queda en la posición como está acá. Entonces el fundamento es anatómico, ¿no? Lo que les dije, se mide la comisura labial al lóbulo de la oreja, ¿no? Se coloca a 180 grados y al topar con el paladar se gira y se empuja, ¿no? Estos son tubos de Mayer, orofaríngeo. Es lo que les dije, ¿no? Y eso lo van a hacer en su práctica. Incluso el muñeco no les va a dejar. El muñeco no les va a permitir introducir el tubo orofaríngeo. Miren, queda así finalmente, ¿no es cierto? Esta es la lengua. Esta es la posición en que finalmente queda. Pero ingresa a la inversa, miren. Ingresa con la curvatura hacia el paladar. Y cuando ya llega al paladar blando, ahí se rota y queda en esta posición. Ese mismo giro y esa misma forma de introducir también se hace con la traqueostomía. ¿No es cierto? Cuando se hace una traqueostomía acá, el tubo igualito, son curvos. El tubo de traqueostomía, ustedes no sé si lo han visto, es así también curvo. Igualito, es muy parecido, pero va acá, ¿no es cierto? Va acá. Entonces, ese tubo de traqueostomía, cuando ingresa, no se introduce siguiendo la curvatura así. Así queda finalmente, pero a la inversa es. A la inversa es también. Hacia arriba y luego se rota. Al final, doctor, lo que hace un tubo orofaríngeo es bajar la lengua. Es un abate lengua. Porque la lengua es la causa principal de obstrucción de la vía aérea en personas inconscientes. Estas son las cánulas nasofaríngeas. A veces no se les debe colocar o no se puede colocar un tubo orofaríngeo en la boca porque está sangrando, ¿no? Porque tiene alguna lesión en la cavidad oral, ¿no? O porque no pueden maniobrar el cuello. Entonces se puede colocar un tubo nasotraqueal por la nariz para abatir la lengua, ¿cierto? La diferencia es que estos tubos son cilíndricos, digamos, son circulares, ¿no? Son más delgados, a diferente tamaño también. Entonces, este es un tubo nasotraqueal, se introduce por una de las fosas nasales, ¿no? O a veces está el paciente que vomita, está lleno de sangre, está sangrando la cavidad oral y por más que llegue no pueden un tubo de Mayer por la boca, entonces usan la nariz. Estos son dispositivos nasofaríngeos de diferente tamaño. Hay que lubricarlo, generalmente en el nasofaríngeo, el tubo nasofaríngeo hay que lubricarlo con gel. Estos son tubos nasofaríngeos. Esa es la posición con la que se introduce un tubo nasofaríngeo.
Miren, la misma maniobra, ¿no es cierto? Se dan cuenta, ¿no? La introducción en la nariz, la misma maniobra, la curvatura de arriba, ¿no es cierto? Igualito que acá en la boca, tú el mayo, entra así, en esa posición. La concavidad hacia arriba, ¿no es cierto? Y luego lo rotan y entra fácil, ¿no es cierto? Y quedó así. Igual que en el tubo orofaríngeo. Después que ya se ha colocado un tubo de mayo o un tubo nasofaríngeo, hay que ventilarlo con ambú. Estos son los ambú de diferentes tamaños. Cuando ustedes piden un ambú, hay gente que le va a alcanzar el ambú. Y es un drama, ¿no? La gente que no sabe te va a alcanzar un ambú. Pero el sistema de ventilación con ambú es todo un sistema, tiene varias piezas. Tiene el ambú, tiene la máscara. Hay gente que te va a alcanzar el ambú sin la máscara. ¿Ya? Y tiene una conexión de oxígeno, porque de qué vale que te alcance un ambú con su máscara si no está la conexión de oxígeno, pues que va al balón de oxígeno. ¿No es cierto? Entonces tiene que tener el cable, o sea, todo el sistema tiene el ambú, la bolsa, la máscara, perdón, y la conexión de oxígeno. Y tienen que tener oxígeno. Muchas veces tienen la máscara, tienen el ambú, tienen la conexión y no hay oxígeno en el balón. Y por último, tienen oxígeno en el balón, pero no tienen el manómetro. ¿Se acuerdan que los balones tienen un manómetro? Todo eso ocurre. Todo eso ocurre. Y además de esto, yo les digo siempre a la gente que trabaja en cuidado intensivo, no les digo, no tienes completo. No, doctor, está completo. Te he visto que no estás completo. ¿Por qué? Porque falta el tubo orofaríngeo. ¿Cómo van a bolsear con ambú esta máscara? No va a entrar el aire si la lengua va a obstruir. O sea, se completa esto con un tubo de mayo, con un tubo orofaríngeo. No funciona, no van a ventilar bien. ¿No es cierto? Ahí está el ambú. El ambú, la máscara. Esta es la conexión de oxígeno, la conexión que va al balón de oxígeno. Este ambú también debe tener una bolsa de reservorio. O sea, el oxígeno que entra por esta conexión entra al paciente, pero se va por un sistema de válvulas. Por un sistema de válvulas, el oxígeno se va almacenando en esta bolsa. Entonces el oxígeno que le dan está mejor concentrado, 100%. Esta máscara es otro problema también, así como el ambú el tubo de mayo deben darles, la persona que les da el material debe darles un tamaño adecuado, ¿no es cierto? Igual, esta máscara tiene que ser adecuada, el tamaño adecuado, ¿no es cierto? Es diferente una máscara para una persona que tiene una cara grande, una cabeza grande, que para un niño, un anciano, ¿no es cierto? Y estas máscaras también tienen un número, tienen un tamaño. Porque si ustedes ponen una máscara grande a una persona con cara pequeña, se le va a fugar el aire por los costados de la máscara y no oxigena el paciente. Y si es una máscara muy pequeña, tampoco le va a obstruir. Entonces tiene que ser una máscara adecuada, de tamaño adecuado. Igual, ahí hay un ambú con un sistema de conexión, ¿no? Este es el bolseo, bolsa máscara. Esta es la posición. Si es una persona ya con práctica, con experiencia, solito lo hace, ¿no? Con una mano bolsea y con la otra mano levanta el mentón y está fijando la máscara, ¿no? Pero a veces te puedes ayudar. Si te cansas, la persona que tiene experiencia no se va a cansar, pero si te cansas, el ambú lo puedes apoyar aquí en tu tórax. El ambú y estás bolseando ahí, ya estás apoyándote, ¿no? Pero si a veces te cansas o tienes que trasladarlo, te puede ayudar a otra persona. Por ejemplo, acá se distribuye el trabajo. A veces es difícil porque el paciente no abre la boca. ¿Te acuerdas la maniobra que le estaba diciendo de los dos manos maxilares? No, es para abrir la boca. Entonces, esa a veces no es suficiente la fuerza. Entonces tiene que ayudarte a otra persona. Entonces, esta persona está ventilando con ambú y esta persona está aperturando la boca y fijando la máscara. Muchas veces a mí incluso me ha tocado trasladar pacientes en ambulancia y yo he tenido que fijar la máscara
y el otro da con ambú. Generalmente el que más sabe fija la máscara y el otro simplemente bolsea con ambú, ¿no? Estos son unos dispositivos, cuando no tienes ambú, puedes dar boca a boca a través de unos dispositivos especiales que hay. Igual acá hay un dispositivo ahí con un plástico para proteger y poder dar boca a boca. Bueno, eso es lo que le quería mostrar. Prendela, por favor. Prendete la luz. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál turno ahora?